hemos creído además importante hablar del ébola por el enorme impacto que hay en la comunidad, que hay a nivel internacional. Ustedes hoy en día prenden cualquier canal de televisión o cualquier radio, cualquier sitio del mundo y en algún momento del día van a hablar del ébola. Y eso es una situación nueva. Entonces, creemos que es importante revisar algunas consideraciones de esta enfermedad que tiene, como vamos a ver, varias aristas nuevas. Y una de las primeras cosas que quisiera hacer es comenzar a hacer las definiciones que nos parece importante. Bueno, la idea es, cuando hablamos de enfermedades emergentes y reemergentes, se usa a nivel internacional esta definición. Enfermedades nuevas que han aparecido en los últimos 20 años o enfermedades viejas que aparecen con nuevas presentaciones. Todos conocemos el cólera o todos conocemos la situación de la tuberculosis resistente, que es una vieja enfermedad pero que tiene una nueva cara. Entonces, esto es un poco lo que define enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Dentro de eso vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo quisiera pasar en los primeros minutos un poco para comentar un tema que a todos en el instituto siempre nos preocupa y que por eso van a ver que ahora en diciembre, por ejemplo, Alejandro Llanos, que es nuestro coordinador de esta área, son los temas por qué van apareciendo estas consideraciones. Y lo traigo a colación porque ahora tiene prácticamente una mayor presencia. Por ejemplo, si ustedes miran ahí, los cambios ecológicos, por ejemplo, como los cambios climáticos, nos trajeron el hantavirus, y eso ha sucedido en los últimos 15 años, especialmente en Chile, en Argentina y en los Estados Unidos. Los cambios de inmigración nos trajeron el SIDA y se extendió el SIDA de manera notable. Los cambios de los viajes internacionales diseminaron el cólera, y este es un recuerdo importante. Hoy en día, una de las causas importantes de insuficiencia renal es lo que se llama síndrome urémico hemolítico. Es una causa, incluso en Lima, es una causa importante en niños de clase media que se van a estas comidas rápidas y hacen insuficiencias renales por síndrome urémico hemolítico o las enfermedades de las vacas locas. Y finalmente, la pobreza trae cambios en las estructuras de salud que hacen de que aparecen epidemias. Y eso pasó, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, aparecieron sorprendentemente en Moscú más de 100.000 casos de difteria, cuando esta enfermedad la tenían perfectamente controlada en ese momento. Cuando se hacen los mapas, estos mapas se tienen que ir cambiando cada cierto tiempo, es decir, cada región tiene nuevas enfermedades y nosotros podemos hablar de esto. Por ejemplo, en el año 2010, 2011, tratábamos de hacer qué enfermedades estaban apareciendo o reapareciendo en el Perú. El hantavirus apareció en Iquitos, la anastomía se comenzó a extenderse en Lima, los cambios climáticos se extendieron a la bartonelosis, que fue muy bien descrita por Orsino, el dengue comenzó a tener otras características y aparecieron nuevas cepas, comienza a reconocerse la transmisión oral de Chagas en diversas zonas amazónicas y aparecen en las unidades de cuidados intensivos bacterias multiresistentes. Ese era uno de los tantos modelos que nosotros teníamos para ese momento. Pero lo que quiero señalar es que, digamos, las enfermedades tienen que tener un ambiente, un huésped, un reservorio y un agente etiológico. Por ejemplo, en el Asia no había, digamos, durante mucho tiempo fasciolasis, pero había todo lo que comemos en el Perú que transmite la fasciolasis. Y el día que llega la fasciolasis, hoy en día hay 20.000 casos en el sudeste asiático. Y entonces, lo que hay de por medio es una relación de la gente, el medio ambiente y el huésped, de tal manera que eso es un poco lo que condiciona una enfermedad y condiciona cambios. La otra situación que es importante es que ustedes tienen migraciones de población. Por ejemplo, se habla de por qué aparecen las enfermedades respiratorias en la China, porque China tiene casi 2.000 millones de personas. Y entonces hay una población humana muy grande y muchas de ellas son vírgenes para exposiciones de algunos vectores. Ustedes saben que comemos carnes totalmente nuevas, raras, muchas de ellas, y otras veces son zoonosis animales. O sea, en zonas amazónicas hay todo el tiempo zoonosis. Pero esas zoonosis algunas veces saltan hacia estas poblaciones a través de cambios y entonces aparecen nuevas enfermedades, como nos pasó con el VIH hace 50 años. Y por supuesto, estos cambios globales hacen que esta población susceptible sea mucho más fácil de afectar que la población nativa y por eso aparecen nuevas condiciones de manera importante y después aparecen mutaciones
en estos genes. Todo esto tiene que ver con el ébola, como vamos a hablar. El río Ébola estaba en el Zaire. En ese tiempo, en el año 76, la República Democrática del Congo, que es como se llama ahora, en ese tiempo se llamaba el Zaire, y aparece un cuadro de fiebres hemorrágicas en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, con un joven brillante llamado Peter Piot, que después fue director del Programa Mundial del SIDA y actualmente es director del Instituto de Medicina Tropical de Londres. Peter Piot y el grupo descubren este nuevo virus en un profesor que vivía en el río Ébola, y en ese tiempo aparecen estos primeros casos y por eso es que lleva ese nombre. De ahí en adelante, estos son más o menos, se dice que hay 24 brotes de ébola reportados durante estos últimos años, es decir, aproximadamente en los últimos 40 años han habido estos brotes, y como ustedes van a ver, la mortalidad habitualmente iba entre 50 y 90%, eso es lo que se reconocía. Sin embargo, el número de casos iban entre 200 y 400, es decir, esta era una condición importante. Y entonces esto se ve reflejado en esta curva. Este es el primer brote, y de ahí todos los brotes son pequeñas cantidades. Cuando he hecho esta diapositiva, solamente habían 1.800, casi 2.000 pacientes. Fíjense que esto es una cosa de agosto nomás, o sea, hace menos de 2 meses. Y entonces se sabe que el ébola produce una enfermedad en el ser humano, digamos, llamada fiebre hemorrágica de ébola. Es una enfermedad muy importante que puede llegar a producir 90% de mortalidad. Se produce básicamente en aldeas rurales del África, cerca de zonas tropicales, y el virus es transmitido al ser humano por animales salvajes o en poblaciones humanas de transmisión humana a humana. Entonces, eso es lo que hasta ahora se tiene conocido. Y entonces acá están las curvas. Acá está el número de casos y la mortalidad, y eso es lo que estaba pasando para este momento. Y aquí es donde aparece una definición importante, donde el reservorio que inicialmente se creía que eran los gorilas o los chimpancés, que también morían junto a los seres humanos, comienza a descubrirse que son los murciélagos, que sorprendentemente no son los que pican al ser humano, sino que consumen frutas y que están cerca de las frutas, y que cuando duermen colgados, su saliva impregna estas frutas que después los animales y los seres humanos comemos. Entonces, esta es una enfermedad. Este virus tiene como reservorio a este murciélago, que es importante recordarlo porque es un murciélago que, a diferencia del murciélago que nos transmite rabia en la Amazonía, que sí es hematófago, este no pica al ser humano, sino es una transmisión a través de ser un reservorio de este virus. Y cuando uno comienza a mirar, eso es lo que aparece en estos 3 países, en Guinea, en Liberia, y entonces tenemos en Guinea y en Sierra Leona comienzan a aparecer estos casos. Y una de las cosas importantes que comienza a aparecer es que el número de casos comienza a ascender cada vez más. Es decir, en los primeros casos, la doctora Constanza Ballena, peruana, que trabaja en la OMS, viaja a esta zona y comienzan a reportarse los primeros casos como parte del grupo de la OMS que ven enfermedades emergentes, y de ahí, como ustedes ven, el número de casos comienza a ascender de manera notable. Y eso es una de las primeras cosas que llama la atención. Normalmente ningún brote había tenido más de 400 o 500 casos. La otra cosa que comienza a reconocerse es que parte de esta enfermedad afecta a los trabajadores de salud. Entonces eso es lo que produce un enorme impacto. Digamos, esta enfermedad tiene la característica, como cualquier pandemia, de producir una ruptura de la estructura de los sistemas de salud. O sea, los sistemas de salud se destruyen con este acúmulo. Fíjense que con un solo caso sospechoso en el Perú hemos tenido el problema que hemos tenido en la última semana. Imagínense que tuviéramos 1000 casos en un país, sería pues inmanejable. Esa situación se ha acompañado de todos los aspectos culturales que Ciro estaba hablando, en el cual mucha gente de la población cree que son los propios médicos o las enfermeras que no han resuelto el problema, que han traído el problema y que han comenzado a ser agredidos en muchos sitios por esta condición. Es decir, la gente comienza a hacer, digamos, interpretaciones de su realidad casi mágicas, y eso ha sido un problema serio. Pero lo real es que el personal de salud se afectó de manera temprana. O sea, en esta enfermedad, y lo vamos a ver más adelante, es un tema, yo diría, nuclear en la evolución, porque es la epidemia
que en los últimos 150 años ha afectado más al personal de salud. Y finalmente al grupo de expertos, que yo diría que con mucho heroísmo Médicos Sin Fronteras está jugando un rol extraordinario. Es una situación que estos médicos, muchos de ellos religiosos, etcétera, que son médicos, enfermeras, pero que además son religiosos, son las personas que han ido quedándose en estas zonas, es decir, esta es una población que se ha ido quedando en estas zonas de manera importante. Y aquí está un poco las tablas que ustedes van viendo, o sea, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, para el 4 de agosto, ya los números habían sobrepasado de manera notable, o sea, los números que ustedes están viendo ya no eran 1.500, sino ya comienzan a ser 3.000 o 4.000, los números cada vez mayores. Y entonces, para ese momento, de nuevo, el número de fallecidos representaba como 60% del número global de estos tres países que eran los que estaban afectados y siguen siendo los tres países afectados de manera notable. Entonces comienza a reconocerse que no son pues los mandriles o los chimpancés que han muerto, sino que parece ser que los reservorios tienen que ver con estos murciélagos que tienen un área en el mundo que básicamente están predominantemente en África y que no existen, por ejemplo, en América Latina. Y este virus que fue reconocido precisamente en el año 76, este es un filavirus que tiene es un RNA que tiene 5 virus diferentes, son hermanos, digamos, son prácticamente, se clasifican de acuerdo al sitio donde fueron reconocidos, y el más importante es el de Zaire, lo que es la República Democrática del Congo. Este fue motivo de encontrarse en un laboratorio en Estados Unidos y que algunos de ustedes habrán visto la película de Dusty Hoffman, donde este virus se transmite por vía respiratoria y por eso es que ocurre un pánico notable con una inusitada mortalidad. Este virus, de nuevo, tiene características que hacen que las defensas se alteren rápidamente, o sea, bloquean las capacidades de respuestas inmunológicas tempranas, y entonces las defensas que uno tiene en la piel o que tiene en el aparato respiratorio se alteran de manera notable. Y entonces comienza a haber una invasión y una necrosis notable. Y este es un virus que es citopático, o sea, produce daño en los primeros días. Ustedes saben que hay virus que producen reacción inmune, como por ejemplo la hepatitis. Ustedes se enferman de hepatitis y tienen que esperar 4, 5, 6 semanas para hacer síntomas, porque es una respuesta inmune contra el virus. En este caso, de igual manera que pasa con fiebre amarilla, hay una destrucción masiva de muchas células y por lo tanto una de las primeras cosas que ocurren en esos pacientes es tener hemorragias difusas, y cuando van a las autopsias hay una necrosis difusa de todos estos pacientes. ¿Cómo se transmite? Porque esto es importante. Primero que tiene que haber un contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones y otros líquidos corporales de animales infectados. En el África, una de las primeras cosas que se reconocía era la manipulación de estos animales, y finalmente comienza a reconocerse la presencia de estos murciélagos frugíferos de manera importante como un gran reservorio. A pesar de que les confieso de que no hay mucha información, a diferencia de otras enfermedades transmitidas por murciélagos, en el cual el virus todavía tiene dificultades en aislarse ahí. La otra cosa que es importante es que ahora se sabe que fundamentalmente, aunque uno puede contagiarse comiendo carnes mal preparadas o semicrudas, la transmisión más notable de este brote es de persona a persona, contacto directo. Las membranas mucosas son alteradas y entonces el contacto con órganos, sangre, secreciones afecta de manera notable. Y entonces lo más importante es que los hombres pueden seguir transmitiendo el virus. Incluso ahora se ha reconocido que el virus, después de terminada la enfermedad, hasta 6 semanas o 7 semanas después, todavía uno lo sigue eliminando en el semen. Sin embargo, este es un dato, ya vemos un dato virológico, pero no sabemos si tiene un gran impacto epidemiológico. O sea, hasta ahora la transmisión fundamental es de persona a persona y con contactos muy cercanos de manera importante. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo no se transmite el virus? Y no se transmite por vía respiratoria, no se transmite por el agua, no se transmite por alimentos, de tal manera que
debemos reconocer, porque esto va a servir para... Por eso es que la OMS, por ejemplo, no tiene una gran precaución en los vuelos o en los sitios públicos, a no ser de que haya un contacto demasiado cercano con una persona que está eliminando secreciones, pero desde ese punto de vista no hay un contacto, digamos, por vía aérea, lo cual hace, digamos, que sea muy diferente en relación a otros elementos. El otro tema que es importante en la transmisión, que ha sido muy importante en el África, es que en el África hay una tendencia cultural una vez que uno fallece, los cadáveres son limpiados de manera familiar, es decir, la familia se reúne, limpia a estas personas pues que tienen sangre, están ensuciados en todos lados. Entonces la familia hace un trabajo de mucha paciencia temprano, y esa ha sido la tercera forma de transmisión. Es decir, ha habido transmisión para el personal de salud, ha habido transmisión para los familiares, pero el elemento más importante en la familia ha sido precisamente, o uno de los dos, ha sido el producir limpiezas de estos cadáveres antes de enterrarlos. Por eso ustedes van a ver las fotos ahora, como hay una gran precaución de cambiar ese estilo, ponerlos en bolsas de plástico, y las personas que lo están enterrando ya están usando todos los sistemas de protección. ¿Cómo aparece esta enfermedad? Mucha gente dice que esto se parece mucho a un dengue inicialmente, pero ustedes ven la lista de diagnósticos diferenciales, hay como 20 enfermedades. Parece con fiebre, dolor de estómago, cefalea, y tiene uno náuseas y después aparecen vómitos o tiene diarreas. Eso puede parecer cualquier enfermedad diarreica de las que vemos todos los días. Y desde ese punto de vista, el inicio de este cuadro es un cuadro que es indiferenciado. La diferencia comienza en que rápidamente los pacientes comienzan a tener signos sistémicos, es decir, el 70% de estos pacientes terminan en condiciones críticas en unidades de cuidados intensivos. Entonces, la primera cosa que llama la atención es que fiebre muy alta desde temprano, como muchas enfermedades virales, como la gripe, comienzan a fiebre muy alta, dolor de cabeza, dolores musculares como otras enfermedades, dolores articulares no tan intensos como los que vemos en dengue y menos en chikungunya, y finalmente diarreas. O sea, estos pacientes tienen un compromiso gastrointestinal de manera importante, pero rápidamente estas diarreas comienzan a ser sanguinolentas, y por eso es que el diagnóstico de fiebre tifoidea aparece muy alto en el diagnóstico diferencial de estos pacientes. También ocurren erupciones maculopapulares, no iguales al dengue, no iguales al chikungunya, pero pueden tener esos pacientes una lesión más o menos al sexto o séptimo día. Aparecen estas lesiones en forma centrífuga en los miembros de estos pacientes. Es decir, esta es otra cosa que hace que la diferenciación clínica no sea muy importante, excepto que el grueso de estos pacientes tienen formas de presentación severa. Entonces, en resumen, las manifestaciones clínicas son cefalea, lumbalgia, mialgias, algunos tienen conjuntivitis, al tercer día los pacientes tienen hipotensión, hemorragias, y después comienzan a tener leucopenia de manera notable. Algunos hacen la fase final cuando están sobreinfectados, hacen leucocitosis. Pero de nuevo, estas son las manifestaciones clínicas más comunes que se están dando en estos pacientes. En el laboratorio lo que uno encuentra tempranamente es leucopenia, trombocitopenia, elevación de las enzimas hepáticas a niveles muy elevados, hiperproteinemia, proteinuria e hiperazolemia. Si yo pusiera fiebre amarilla, aquí lo único que falta es decir que tuvieran transaminasas muy elevadas o bilirubinas muy altas. Quiere decir que esto es un patrón muy parecido a otras enfermedades, de tal manera que estos cambios de laboratorio no son singulares al ébola, excepto la severidad de la mayoría de los pacientes y la presencia de trombocitopenia importante. Después, ¿cómo se hace el diagnóstico? Como otras enfermedades virales, usted puede hacer dos tipos de diagnóstico: buscar los anticuerpos, pero esos normalmente recién deben aparecer, digamos, después de los 7 o los 10 días. ¿Por qué? Recuerden, esta es una infección que tiene un tiempo de incubación corto y el daño citopático es rápido. Por eso la presencia de IgM muchas veces no es el mejor elemento, y el mejor elemento es buscar PCR en tiempo real. Y este es un concepto importante porque
Hoy en día la Organización Mundial de Salud ha otorgado a todos los laboratorios nacionales esta opción. Felizmente en el Perú, el Instituto Nacional de Salud tiene montada esta técnica. El paciente que ha estado en discusión esta semana tiene el PCR, que lo tomaron a las 9 de la noche y a las 5 de la tarde del día siguiente ya tenían el resultado que era negativo, porque se puede hacer en 12 horas esta prueba. De tal manera que este es un punto crítico que nos sirve cuando sospechemos de un paciente. Uno lo puede tener aislado 24 horas, en 24 horas uno puede aclarar, porque es un método que es altamente sensible y altamente específico, y en ese sentido hay que tener la ventaja de que se puede usar de manera notable. Entonces, el ébola es una condición que existía siempre y la respuesta es sí, y ha habido, digamos, infecciones focalizadas que tempranamente se hacían como cercos epidemiológicos y con 200 o 300 pacientes en unos 3-4 meses se paralizaba. Sin embargo, esta vez no ocurre eso, ocurre una diseminación importante y ocurren varios asuntos que yo creo que son notables y por eso es que la humanidad ve con preocupación eso. La OMS reconoce que se enfrenta a una condición nueva de esta enfermedad. Reconoce que esto es una enfermedad, un evento extraordinario, donde tempranamente se encuentra que el número de casos se duplica cada 20 días. Y entonces estábamos hablando de 2.000, después hemos hablado de 4.000, y después hemos estado hablando de 7.000, etcétera, en pocos días. Es más, cuando uno hace estas diapositivas, tiene que poner la fecha. En septiembre la OMS ha puesto 3 documentos, por si acaso los que estén interesados. Las páginas de la OMS vienen en 6 idiomas, que son los idiomas oficiales, que se usan 5 idiomas, perdón. Y lo que es importante es que estos documentos ustedes los pueden bajar, leer. Por ejemplo, hay este documento sobre el cuidado de los pacientes con sospecha, con enfermedad. Hay un documento sobre cómo usar prevención en los guantes, etcétera. Y finalmente hay otro documento sobre las normas que se deberían establecer en esta condición. Y aquí de nuevo, ya desde diciembre del 2013 que aparece el primer caso, al 28 de septiembre ya comienzan a aparecer 7.000, casi 200 fallecidos, 3.400. Lo que es importante es que casi el 10% de estas personas eran trabajadores de salud. Y eso es un tema notable, porque de nuevo, como comentaba, es la epidemia que ha ocasionado el peor impacto en los trabajadores de salud. Y ahora vemos de nuevo cómo las cifras comienzan a cambiar, y ahora ya tenemos 7.400 y un número elevado de fallecidos que llega a 50, 60%, y estas tablas están cambiando todos los días, señalando el número importante. Y como ustedes ven, el mapa inicial que yo les había presentado de hace 3 meses, ahora fíjense la cantidad de áreas que están afectadas, pero no son puntos pequeños, son puntos que tienen una cantidad importante. O sea, cada uno de estos sitios ya tiene 400 o 500 o 600 personas afectadas de manera notable. O sea, yo creo que este es un punto que es crítico. Entonces, para octubre 10, la OMS en su reporte dice, tenemos 8.400 personas afectadas por la epidemia de ébola, que se registró desde el pasado marzo en el África Occidental, con 4.033 casos mortales. O sea, la mortalidad fue del orden del 50%. 416 son trabajadores de salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, etcétera, y fallecen 233, una mortalidad del orden del 55%. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que muchas de estas personas no han tenido las capacidades de tener sistemas de protección. Otras personas que trabajan en los laboratorios, que usan las agujas o que entierran a los departamentos de patología, han fallecido por esta condición. O sea, haberse expuesto a pacientes sin tener, digamos, medidas de precaución importantes, y por eso es que esta es una condición que llama la atención a la humanidad y que nos obliga a tomar precauciones serias. La siguiente pregunta es, ¿qué más debemos hacer una vez que tenemos un paciente sospechoso? Primero, hospitalizarlo, aislarlo y evitar procedimientos invasivos. Estos pacientes, igual que los pacientes que tienen dengue, mientras menos cosas se hagan, mejor para ellos.
Y una cosa que es importante es que el tratamiento temprano podría mejorar la supervivencia, sin embargo, todavía eso no está probado. Esto es lo que significa la filosofía de por qué los españoles y los americanos han repatriado a algunos ciudadanos pensando de que eso podría mejorar la mortalidad. No hay ningún tratamiento específico y la respuesta es no, sin embargo, vamos a ver que hay algunas drogas y algunas, como esta droga, que surgen como elementos interesantes para estudiarse. La otra cosa que es importante es que en los laboratorios, porque eso es el manejo de los laboratorios, no es el manejo de los pacientes no requieren toda esta parafernalia que sí requiere cuando usted está procesando en un laboratorio esta condición, que sí es importante, que felizmente en el Perú el Instituto Nacional de Salud ya tiene la capacidad de manejar en sus laboratorios materiales potencialmente contaminados. Hoy en día, como ustedes ven, no se requiere eso y los cuidados que se están manejando son de este tipo, en el cual fundamentalmente también se usan lentes, se usa toda esta ropa, se usan estos guantes, estos zapatos, y como ahora se están enterrando los pacientes, se les pone en bolsas, digamos, y las personas, todos ellos tienen guantes, de tal manera que ahora ha comenzado a reducirse el número de casos por entierros en el cual digamos, esta práctica cultural afectaba la epidemiología del ébola de manera importante. Algunas de estas publicaciones, por ejemplo, esto es lo que saca UNICEF, donde hay ventajas, qué cosas se debe hacer, lavarse las manos, comer comidas seguras, a consultar al médico si uno tiene fiebre, pasar la información al público, etcétera, y qué cosas es lo que no se debe hacer, y ahí están, puede ser, comer animales casi crudos, etcétera. Todas estas son consideraciones importantes a tener en mente, y ahí incluyen el no comer frutas determinadas en esas zonas endémicas, porque son las frutas las que han sido el reservorio inicial de esta condición. De tal manera que estas son las recomendaciones de que no hay. Una de las cosas que se trata de buscar es que el ébola a la hora de entrar produce esta reacción inflamatoria de manera importante. Y entonces una de las primeras cosas que se está usando, como se ha usado en muchas enfermedades, es usar el suero convaleciente. Es decir, una persona que sobrevive una enfermedad tiene anticuerpos contra esa enfermedad. Y en algunas enfermedades históricamente se ha usado el suero de esas personas para darle anticuerpos de manera pasiva al paciente que está enfermo de manera delicada, y actualmente hay algunos grupos que están probando el uso de sueros convalecientes de algunos pacientes. Y la otra cosa, esta droga que se llama PP, que es una droga que se ha usado contra el ébola del Zaire. Contra el ébola del Zaire porque ese es el modelo que tenían estos chimpancés. Acaba de ser publicado en Science cómo a estos chimpancés le inducen el ébola, y cuando le dan esta droga, el 100% de estos chimpancés quedan vivos, y los que reciben placebo todos están muertos. De tal manera que esta droga aparece muy promisoria en ese único estudio en animales, no se ha usado en seres humanos. Y en esta condición actual ha comenzado a usarse de manera, digamos, urgente estas drogas, y se ha usado en Estados Unidos en 3 pacientes y 2 de ellos fallecieron, uno de ellos falleció. Se ha usado en España. Lo que pasa es que son drogas que se están usando tardíamente cuando los pacientes tienen varias complicaciones, y recuerden bien que la mortalidad es 50%. Les digo esto porque en Estados Unidos hubo un entusiasmo notable, porque llegan 2, le dan la medicina y los 2 viven, entonces dicen que encontramos la salida. Y eso todavía no es cierto, es decir, son drogas experimentales que tienen que probarse. Hoy en día, 3 de los 6 pacientes que han recibido esta medicina han sobrevivido. Entonces, el tratamiento debe ser de mantenimiento de estos pacientes, pero básicamente se pudiera usar solo de pacientes convalecientes, está en estudio. Hay una droga parecida a los análogos que usamos en los pacientes con SIDA, que se está probando, inhibe el virus, y actualmente se ha iniciado un estudio en fase 1 en voluntarios, y eso es lo que yo les decía acerca de los anticuerpos múltiples que protegió al 100% de estos chimpancés con este virus ébola. El virus actual es parecido, pero tiene cambios genéticos que sugieren la posibilidad de que sea un poco más virulento, y que además por eso no han respondido con tanta eficacia como la que tiene en este estudio de los animales.
¿Hay vacunas para ébola? Se decía que no había vacunas, pero sí existen hoy en día 2 vacunas candidatas. Y déjenme mencionarles porque la OMS ha recomendado estudios de manera rápida. Estoy seguro que muchos de ustedes mirarán cuál es el aspecto ético de hacer estudios en fases de epidemia con alta mortalidad. Les recomiendo que lean en Lancet y en Lancet Infectious Disease. Hay 4 buenos artículos en las últimas 2 semanas sobre el tema de conceptos éticos de estudiar situaciones de emergencia. Y entonces la OMS lo ha puesto en gran prioridad y ha recomendado que sí se hagan estos estudios. Y este primero es un virus atenuado que se ha usado, digamos, un virus de los chimpancés, un adenovirus de los chimpancés como el elemento importante. Esto se ha creado en la Universidad de Oxford, está apoyado por el Instituto de Salud de Estados Unidos y está financiado por Glaxo, que es estas las iniciales, y actualmente ya entraron 60 voluntarios a este estudio. La mayoría son miembros de Médicos Sin Fronteras, y este adenovirus se ha usado, se ha atenuado y entonces se ha puesto esta condición. Y hay un segundo estudio de un virus sacado del virus de estomatitis vesicular, se ha usado como el núcleo y ahí se están probando estas 2 vacunas. Todavía es muy temprano, sin embargo la OMS con mucho entusiasmo cree que para agosto del próximo año podría ya haberse acabado los primeros estudios y poderse usar esta condición. Así que les comento esto porque me parece importante traer a colación, porque no es fácil desarrollar vacunas. Como decía Ciro, tenemos muchos años buscando virus contra el HIV y no tenemos vacuna, y el virus ébola podría tener la posibilidad de desarrollar una vacuna, pero no estamos seguros de tener esa ilusión. Ojalá que hubiera vacunas y que hubiera tratamiento. En cuanto a asumir el ébola, comentario final, esta es una infección que se duplica cada 20 días. Primera situación nueva, extraña. Inicialmente era rural, pero se ha extendido a algunas zonas urbanas. La transmisión es básicamente humana y no se transmite por aire. Los estudios genómicos mostrarían que las mutaciones rápidas que ha habido podrían dar más severidad al ébola de esta epidemia. Y finalmente, que lo más importante es que afecta a todo el sistema de salud y la economía. El Banco Mundial decía la semana pasada que esto va a costar a estos 3 países africanos 20.000 millones de dólares. Es decir, toda esta crisis de una destrucción no solamente de su sistema de salud, de la vida de las personas, sino de toda su economía, va a ser seriamente afectada. Es tanto que en muchos sitios ya no dejan volar hacia esos países. En otros casos, Colombia, por ejemplo, ha prohibido que entre gente de esos países hacia Colombia, etcétera. Es decir, las medidas punitivas comienzan a aparecer en los momentos iniciales de esta situación. El ébola fuera del África, digamos, mi opinión es que es muy poco probable. Van a ser casos aislados, pero pudieran ser fuentes de casos secundarios, como ha pasado en España y en Estados Unidos. Se requieren reservorios animales, y por eso es que yo creo que por eso mostrar los slides iniciales, yo tengo la impresión de que esto no se va a extender de manera agresiva, ni vamos a esperar tener en América Latina una epidemia tan importante como la que existe en África. Pudiera ser que dentro de 5 o 10 años haya cambios más violentos del virus, pero realmente se requiere siempre un reservorio que es el que aumenta la cantidad de circulación. Sin embargo, hay gente que dice, no, eso no es tan cierto porque es una transmisión humana y podría no requerir muchos reservorios. Eso pasó con el SARS, que era una transmisión respiratoria, pero realmente es poco probable. De todas maneras, creo que lo importante es que hay una alarma internacional, hay una alerta y hay que tomar en serio eso. No hay un contagio por vía respiratoria, solamente por los productos sanguíneos de manera importante. Y finalmente, que más allá de 3 semanas no hay ningún reporte, en ningún momento se ha extendido más allá de 3 semanas. Por eso es que esta enfermedad, cuando se cerraba en la condición, a las 3 semanas ya se declaraba fuera, igual que pasó con el SARS cuando se descubrió que después de 10 días ya no había SARS y la epidemia se terminó. El caso de ébola ha pasado lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿el Perú estaría preparado para manejar esta condición?
o qué cosa debemos hacer, y la respuesta es que es una situación difícil. Así como estamos seguros que el chikungunya sí va a venir al Perú, no estamos seguros si el ébola va a llegar al Perú. Lo que sí sabemos es que habrán casos sospechosos que producirán una serie de condiciones importantes de aislamiento, de vigilancia, de muchos temores, y por eso es que tenemos que partir por hacer educación a las personas para saber exactamente cómo se transmite y cómo no se transmite esta enfermedad, que sería la primera condición. En segundo lugar, tratar de ir aprendiendo a montar, digamos, normas que nos permitan identificar, o sea, los médicos tienen que sospechar. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos con este hombre de Liberia. Él llega de Liberia a ver a su familia, y llega y a las 24 horas tiene fiebre, malestar, diarreas, y va a una clínica. Y en la clínica el doctor lo mira y le dice, sí, tiene usted una infección gastrointestinal, y le da antibióticos y lo manda a su casa. La enfermera tiene la posibilidad de estudiarlo porque dice, bueno, vive en Liberia, y le toma la muestra. A los 2 días la muestra dice tiene ébola. El paciente lo habían mandado a su casa como una... Quiere decir que no hubo un concepto de lo que deberíamos tener, el concepto epidemiológico de dónde viene esta enfermedad. O sea, si uno viene con diarrea y fiebre de Lima, no pasó nada, le damos un tratamiento si es que lo necesita. Pero si viene en uno de estos 3 sitios, claramente uno tiene que sospechar. Y eso yo creo que es el primer mensaje que debemos hacer. Por eso es que nos preocupa educar a la población. La segunda cosa que creemos es que hay que tener normas, así como hace años se hizo el plan de un plan nacional para controlar influenza que se hizo en 2004 y que después fue usado en 2009 de manera eficiente. Ahora tenemos que tener un plan que es importante, que es costoso y que no sabemos cuál es el número de personas que vamos a tener, pero tenemos que entrenarnos. Por ejemplo, ayer discutíamos de cómo va a ser la cuestión de usar esta ropa. Esta ropa tenemos que ser entrenados y además la gente tiene que ser certificada, porque no puede pasar lo que pasó en España, lo que pasó en Estados Unidos, que un personal de alguna manera rompió una norma de bioseguridad que es tan común entre nosotros. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que todas las normas de bioseguridad no se cumplen. Entonces, frente a un virus de este tipo, obviamente que tenemos que ser exigentes, pero también mucha gente dice, pero ya sabemos que la gente no va a cumplir, se va a relajar, va a bajar los niveles de seguridad. Y entonces por eso es que, de nuevo, es importante que aprendamos, y vamos a tener, nosotros hemos pedido en una comisión que traigan un par de expertos internacionales que enseñen desde el uso de cómo desinfectar todos los materiales discretas, cómo limpiar todos los sistemas de desecho de un paciente, y cómo nos debemos vestir y cómo nos debemos de vestir una vez que termina uno de examinar. O sea, una cosa es lo que uno lee y otra cosa es la práctica de lo que uno maneja en una epidemia tan importante, y por eso es que se ha pedido al Estado que fortalezca esta condición importante para reducir la posibilidad de que tengamos que encontrarnos con casos clínicos entre nosotros. La otra cosa que es importante es el uso de sistemas en los aeropuertos. Son interesantes, pero dan una falso nivel de seguridad, porque muchas personas pueden traer incubando la enfermedad, como pasó con este liberiano en Estados Unidos, donde llegó sin fiebre. Podía haber pasado, pero después hace fiebre. Entonces, lo importante es que todos estemos alertas cuando una persona viene de un área endémica para una enfermedad específica. Así que desde ese punto de vista, yo voy a insistir en el argumento de que es sumamente importante establecer esto. Finalmente, lo que recomienda la OMS, ¿qué cosa es? Vigilancia, buscar tecnologías modernas para diagnósticos rápidos, hacer investigaciones operacionales para movernos a prevención y crear infraestructura para poder manejar epidemias. Son los 4 argumentos que da la OMS y la OPS, y creo que el país debemos comenzar a pedir que la inversión que hay en salud cumpla con estas normas para poder manejar las pandemias futuras. Hoy hablaremos de ébola, dentro de un año podríamos hablar del virus respiratorio que viene de Arabia Saudita, o que viene el H7N5 de la China, etcétera. Es decir, cada cierto tiempo vamos a tener potenciales pandemias que tenemos que estar preparados, entrenados y capacitados para poder contener, dentro de los cuales uno de los temas más importantes es no crear alarmas, sino
formarnos y educarnos de manera sostenida, y ese es un poco el esfuerzo de lo que queremos hacer durante las siguientes semanas. Muchas gracias.